Capítulo número 40. Donación cuasicontratos. 1. Donación. A. Nociones generales. La donación comporta una liberalidad, un acto de atribución gratuita, es decir, cumplido sin recibir ni esperar nada a cambio y sin tener la obligación de hacerlo. Acerca de la etimología de la palabra donación en el digesto en el libro número 39, título sexto, parágrafo 35, primero se dice: donación fue llamada de don, como cosa dada en don, habiendo sido tomada del griego porque estos dicen dorón, don y doreistai, donar. El derecho romano conoció distintas clases de donación: la inter vivos, que producía efectos en vida de las partes; la mortis causa, que se perfeccionaba con la muerte del donante; la entre cónyuges, hecha por un cónyuge a otro durante el matrimonio; la ante nupcias, hecha a la futura esposa y cuya validez dependía de la realización del matrimonio; y la propter nupcias, hecha por causa de las nupcias antes o durante el matrimonio, para atender las necesidades hogareñas y eventualmente las de la mujer e hijos en caso del fallecimiento del marido. En este capítulo nos ocuparemos solamente de la donación inter vivos, ya que el estudio de las otras clases corresponde a las sucesiones mortis causa y al matrimonio. Precisado así el objeto de nuestro análisis, cabe señalar que durante un larguísimo periodo que comprende incluso casi toda la época clásica, la donación no fue un negocio típico, dotado de estructura y régimen propios, sino la causa de otros negocios abstractos de índole patrimonial que se consideraban realizados donationis, causa por causa de donación. La autonomía del instituto comenzó a esbozarse a partir de la lex Cincia y paulatinamente se fue configurando como un negocio específico, que recién con Justiniano puede considerarse plenamente delineado. B. Concepto y requisitos. Puede decirse que la donación entre vivos es una liberalidad en principio irrevocable, en virtud de la cual una persona llamada donante se despoja en vida de una cosa o de una ventaja apreciable en dinero, de manera gratuita y voluntaria, en provecho de otra persona llamada donatario. Supone la donación el concurso de varios requisitos. A. Ante todo, debe determinar una disminución en el patrimonio del donante y un aumento en el del donatario, es decir, un empobrecimiento del donante y un enriquecimiento correlativo del donatario, quienes prestan un servicio gratuito, como ocurre con el depositario y el comodante. No hacen donación porque no empobrecen su patrimonio en beneficio de otro. Lo mismo sucede cuando el deudor constituye una garantía real en favor de su acreedor, ya que éste no se enriquece, sino que está más seguro de obtener lo que se le debe, según el digesto en el libro número 38, título quinto, parágrafo primero, 19. Tampoco hay donación cuando se renuncia a la herencia, ya que en tal caso habrá falta de adquisición, pero no pérdida patrimonial, según el digesto en el libro número 24, título primero, parágrafo quinto, 13, 14. B. En segundo término, es menester que la donación sea voluntaria, es decir, libremente dispuesta por el donante. Se considera que se dona lo que se concede sin que obligue ningún derecho, según el digesto en el libro 50, título 17, parágrafo 82, en el digesto en el libro 39, título quinto, parágrafo 29, al principio. Si el acto es ejecutado en cumplimiento de una obligación legal, como ocurre en el caso de la prestación alimentaria, no hay donación, pues falta el animus donandi. Lo mismo ocurre cuando se paga una obligación natural, según el digesto en el libro 39, título quinto, parágrafo 19, cuarto. Es asunto controvertido entre los romanistas si la donación requiere la aceptación del donatario. Es evidente que la conformidad de éste es necesaria cuando la donación se hace mediante un acto que exige su concurso, como ocurre cuando se echa mano al pacto o a un negocio abstracto, mancipatio, estipulación, por ejemplo. Pero tal aceptación no es necesaria cuando el negocio no exige la participación del donatario, como sucede cuando se paga animus donandi, la deuda ajena sin saberlo el deudor, o se extingue voluntariamente una servidumbre por el non usus, o se hace una acceptilatio a un fiador con ignorancia del deudor principal, según el digesto en el libro 42, título octavo, parágrafo 25 al principio, según el digesto en el libro 24, título primero, parágrafo quinto, sexto de Odem, libro séptimo, título séptimo,
aunque el donatario podría rechazar el beneficio según el digesto en el libro 50, título 17, parágrafo 69, del digesto en el libro 39, título 5, parágrafo 19, segundo. En todo caso, la aceptación del donatario consiste en el simple concurso de su voluntad, sin requerir la aceptación formalidad alguna. C. Finalmente, la donación inter vivos es en principio irrevocable. Ello significa que, salvo los casos de excepción autorizados por la ley, no puede ser arbitrariamente dejada sin efecto. Se diferencia así de la donación mortis causa, que es revocable a las causas de revocación de la donación. Inter vivos nos referiremos más adelante. C. Modos de hacerse régimen jurídico. La donación entre vivos podía hacerse de distintos modos, dando, es decir, transfiriendo un derecho real o personal, liberando, es decir, desobligando a alguien de una deuda o carga que grave sus bienes, promitendo, o sea, obligándose hacia el donatario. En cada caso, debían observarse las formas exigidas por la naturaleza de cada derecho. Así, por ejemplo, para transmitir la propiedad de una cosa mancipi, había que apelar a la mancipatio para liberar al acceptilatio o al pacto de no pedir. Para la transmisión de créditos, a la cesión de acciones o a la novación para obligarse hacia el donatario, celebrando con él una estipulación o en la época justiniana un simple pacto, hasta llegar a su consolidación definitiva como pacto legítimo con Justiniano. La donación estuvo sometida a distintos regímenes jurídicos de los que nos ocuparemos a continuación. Derecho antiguo. En el derecho romano el simple pacto de donación no generaba acción para exigir su cumplimiento. La donación no era entonces un negocio típico, sino la causa de otro negocio abstracto. Los procedimientos empleados para hacer perfecta una donación eran variados. Uno de ellos consistía en la transferencia de la propiedad de la cosa que se quería donar mediante el modo idóneo, mancipatio, inuris, cessio, traditio, según la índole de la cosa, disponiendo el donatario a partir entonces de la acción reivindicatoria. También podía hacerse mediante la simple tradición de la cosa mancipi, ya que ante la reivindicación del donante podía ponerse una exceptio rei donatae et traditae, excepción de la cosa donada y entregada. Y si se pedía la posesión podía echarse mano a la acción publicana. Otro modo consistía en la promesa hecha mediante estipulación por el donante al donatario de cumplir en su favor una prestación sin recibir nada, que autorizaba al donatario estipulante a ejercitar la correspondiente condictio. También podía hacerse donación liberando gratuitamente el deudor mediante acceptilatio o asumiendo gratuitamente la deuda ajena mediante ad promisio o novación. Incluso podía concretarse mediante actos materiales, como ocurría cuando se realizaban construcciones o plantaciones en fondo ajeno o se prestaban servicios con la intención de no recibir nada a cambio. En todos los negocios antes referidos la donación era su causa, pero como ella resultaba irrelevante por el carácter abstracto de aquel, los negocios producían sus efectos propios, siempre que se hubiesen observado los requisitos del caso. No había entonces un régimen unitario en materia de donaciones, pues él dependía del negocio que se hubiese usado para la donación. La ley Cincia. El uso de los medios antes señalados se mantuvo durante toda la época clásica, pero experimentó una primera modificación a partir de la sanción de la Lex Cincia, la que en realidad fue un plebiscito votado en instancias del tribuno de Cincius Alimentus a comienzos del siglo III a.C., tendiente a aliviar la situación de la plebe frente al patriciado. La Lex Cincia, conocida sobre todo luego del descubrimiento de los fragmentos del Vaticano en 1820, tenía dos capítulos. El primero, que no nos interesa en este momento, prohibía a los abogados recibir dinero como precio por sus servicios o donaciones de sus defendidos. El segundo prohibía recibir donaciones superiores a cierto monto según modus legitimus, que no sabemos si era una cantidad fija o una parte proporcional del patrimonio, salvo que se tratase de personas vinculadas por ciertos lazos de parentesco, pupilos o libertos respecto del tutor o patronos, y mujeres por la dote constituida por un pariente. Personae exceptae, según se enumera en el fragmento en el Vaticano Libre número 298 al 309. O sea que según este capítulo de la ley, estaban prohibidas las donaciones que excedieran el tope legal hechas a personas no exceptuadas,
Pero la lex cincia era una ley imperfecta porque no sancionaba con la nulidad del acto ni con una pena el proceder contra sus disposiciones. El vacío debió ser llenado por la autoridad judicial o por la jurisprudencia. El silencio de las fuentes impide saber la manera como pudo aplicarse la ley antes de la introducción del procedimiento formulario, ya que las acciones de la ley no podían ser enervadas por una excepción Gallo en el libro cuarto, título centésimo octavo. Es posible que se lograse mediante el auxilio intercesio auxilium del tribuno de la plebe o por la concesión de una condictio, fundada en el enriquecimiento sin causa que constituía la donación hecha contra la prohibición legal. Luego de la lex aebutia que introdujo el procedimiento formulario, la aplicación se realizó mediante una excepción que con fundamento en la referida ley acordó el pretor al donante para paralizar la acción del donatario, que exigía el cumplimiento de la donación. El acto era válido para el derecho civil porque la ley no lo consideraba nulo por la acción del donatario que quedaba detenida en virtud de la excepción. Algunos han sostenido que este fue el único remedio pretoriano, otros que también se dispuso de una condictio general o para cientos de ciertos casos, según las opiniones, para obtener la restitución. Bajo el imperio de la lex cincia, la donación es considerada perfecta cuando no cabe medio alguno de obtener su aplicación. Esto ocurría, por lo pronto, cuando el donante moría sin haberlo intentado, pues las pretensiones de los herederos podían ser repelidas con la exceptio doli, según la Fragmenta Vaticana en 259, 266, 272, 276 a 278, 281, 294, 312. También cuando se trataba de personas exceptuadas, privilegio que extendió Antonino Pío al declarar perfecta toda donación entre padres e hijos por simple pacto, según el Fragmenta Vaticana, según el 314, en el Código Teodosiano en el libro octavo, título 12, parágrafo cuarto. Fuera de estos casos, el perfeccionamiento de la donación dependía de la disponibilidad de medios procesales para obtener la aplicación de la ley. Como el sistema es bastante complicado, para una mejor comprensión del asunto parece conveniente analizar las distintas hipótesis que podían presentarse según fuesen los modos empleados para hacer la donación. A. Donación hecha mediante una dación. Si se trataba de un inmueble emancipi, la transferencia de la propiedad debía hacerse mediante el emancipatio. Hecha esta, pero conservando el donante la posesión de la cosa, el donatario debía intentar la reivindicación, pero su acción podía ser paralizada si el donante oponía la excepción de la ley cincia, para no entregar lo donado contra la prohibición legal según la Fragmenta Vaticana 310 y 313. Si se hubiere transmitido la posesión de la cosa mancipi, pero omitido el emancipatio, el donante que conservaba la propiedad quitaria podía intentar contra el donatario la reivindicación y ante el exceptio rei donatae extraditae, excepción de la cosa donada y entregada, similar a la rei venditae et traditae mencionada al ocuparnos de la acción publiciana, responder con una replicatio legis cinciae, réplica de la ley cincia, con la que neutralizaba la excepción del donatario, Fragmenta Vaticana en el 266-266. En consecuencia, la donación era perfecta cuando, tratándose de un inmueble emancipi, se había hecho la correspondiente emancipatio y entregado la posesión al donatario, pues en tal caso, el donante no tenía medio alguno de conseguir la aplicación de la ley en cuestión. Si lo donado hubiese sido un fundo provincial, nec mancipi, la simple tradición bastaba para perfeccionar la donación, ya que no cabía aplicar la ley cincia al quedar privado el donante en todo derecho. Si el objeto de la donación consistiese en una cosa mueble mancipi, cabían las mismas soluciones que para el caso del inmueble de la misma categoría, pero además el donante podía obtener la recuperación de la cosa mediante el interdicto utrubi, que, como se dijera oportunamente, protegía a quien había poseído más tiempo en el año anterior. Por lo tanto, tratándose de muebles mancipi, la donación era perfecta cuando el donatario había poseído por más tiempo que el donante, según la Fragmenta Vaticana en 293 y 311. Para las cosas muebles nec mancipi, la solución era la misma que para los inmuebles de la misma categoría, salvo la posibilidad de apelar al interdicto utrubi.
B. Donación hecha mediante una promesa. Ocupamos aquí de los casos en que la donación consiste en una obligación asumida por el donante de cumplir alguna prestación en favor del donatario mediante contrato verbal o literal. En tal caso, para conseguir el cumplimiento, el donatario debería intentar la acción personal correspondiente, cuya paralización podría lograr el donante mediante la excepción de la ley Cincia, según la Fragmenta Vaticana 266, 267, 311. Si el pago hubiese sido hecho por error, podría intentar la repetición sirviéndose de la condictio in debiti, pero si lo hubiese sido conscientemente, la donación sería perfecta por carecer el donante de algún medio para conseguir la aplicación de la ley, según la Fragmenta Vaticana 266. C. Donación hecha mediante liberación. Cuando la donación consistía en la liberación del donatario respecto a alguna obligación que sobre él pesaba, podía presentarse distintas hipótesis que es menester estudiar separadamente. De liberación mediante aceptilatio. Como la aceptilatio, según se viera al tratar de ella en el capítulo respectivo, extinguía ipso iure de manera absoluta y definitiva las obligaciones verbales y literales. Verificada regularmente, extinguía totalmente el derecho del acreedor donante, por lo que la excepción de la ley no era oponible. La donación resultaba así perfecta. E. Liberación mediante pacto de no pedir. Si la donación se había hecho remitiendo una deuda por medio del pacto de no pedir, el donante podía intentar la acción correspondiente para exigir el cumplimiento de la obligación y ante el exceptio pacti del deudor donatario responder con la réplica de la ley Cincia, neutralizando así la excepción, según el digesto en el libro 20, título 6, parágrafo primero. F. Liberación mediante novación. La donación liberatoria podía hacerse mediante la novación, sea por cambio de deudor o de acreedor, delegación. En el primer caso, el deudor de una obligación a quien un tercero quería donar el importe de su deuda era reemplazado mediante novación por ese tercero. El primitivo deudor quedaba liberado y en su reemplazo el tercero donante. Obligado en el segundo caso, el acreedor ordenaba a su deudor que pagase la deuda no a él, sino a un tercero que resultaba así donatario. La novación privaba al antiguo acreedor de su derecho y lo acordaba al nuevo. Respecto de la novación por cambio de deudor, en el digesto en el libro 44, título 4, parágrafo quinto, concede al donatario una condicción contra el donatario para que lo libere retomando la deuda a su cargo, siempre que aún no hubiese pagado. Si el pago ya hubiese sido hecho, la condición contra el donatario procura el reembolso. Al caso de novación por cambio de acreedor se refiere en el digesto en el libro 39, título 5, parágrafo 21. Pero si yo le mandé a un deudor mío que te prometiera por causa de donación inmoderada, se discutirá si serás o no repelido, con la excepción de la donación, y ciertamente que mi deudor no puede repelerte, con la excepción al ejercitar tu la acción, porque yo soy considerado lo mismo que si te hubiera donado la suma cobrada de mi deudor, y tú se la hubieres prestado. Pero si verdaderamente aún no hubieran sido pagadas las cantidades por mi deudor, tengo contra mi deudor la acción rescisoria, por lo que te prometí sobre la tasa de la ley, de suerte que te quede obligado solamente por los demás. Mas si cobraste de mi deudor las cantidades, tengo contra ti la condición por lo que excedió de la tasa de la ley. Como se ve, la solución de este caso es similar a la del anterior. El delegante podía ejercitar una acción rescisoria contra el delegado antes de que hubiese pagado y después de que esto hubiese ocurrido. La condictio contra el delegatario en ambos casos sobre el excedente de la tasa legal. Ambos textos están indudablemente interpolados y son el resultado de la intención de los compiladores de armonizarlo con el régimen de la insinuación vigente entonces. Por eso permiten la repetición del excedente del tope legal a diferencia del régimen de la ley Cincia que permitía obtener la totalidad. Es probable que los textos originarios se refieran no solo a una condictio general, sino basada en el enriquecimiento sin causa.
Reformas de Constantino y de Justiniano. El antiguo régimen de la ley Cincia resultó reemplazado por el sistema de la insinuación introducido por Constancio Cloro y reformado por Constantino. La insinuación no era otra cosa que la transcripción de la donación en todos los registros públicos de las autoridades judiciales y de los magistrados municipales. No se sabe con certeza si la insinuación fue exigida por Constancio Cloro en todo caso o solo para las donaciones entre personas exceptuadas de la ley Cincia. Constantino la hace obligatoria para todas las donaciones. Nuestro padre quiso que no fuese válida ninguna liberalidad si no estaba inserta en actas. También nosotros establecemos que el tiempo que de la promulgación de la ley tan solo sea válida aquella donación entre prometidos y prometidas, y entre cualesquiera personas, a la cual haya acompañado el testimonio de las actas, según el Código Teodosiano en el libro tercero, título quinto, parágrafo primero. En el sistema de Constantino, el perfeccionamiento de toda donación exigía la reunión de tres requisitos: la redacción por escrito, tradición ante testigos y el registro o insinuación, según la Fragmenta Vaticana en el 249. Todo eso segundo y Valentiniano III habían eximido del requisito de la insinuación a las donaciones ante nupcias, que no excedieran los 200 sueldos de oro, según el Código Teodosiano en el libro tercero, título quinto, parágrafo 13º. Justiniano las extendió a todas las donaciones menores a los 300 sueldos de oro en el Código en el libro octavo, título 53º, 54º, parágrafo 34 al principio, cantidad que luego elevó a 500 según el Código en el libro octavo, título 53º, 54º, parágrafo 36º tercero. Según la legislación de Justiniano, la donación es un pacto legítimo, cuyo perfeccionamiento no exige formalidad alguna, dando lugar a la condictio ex lege para exigir su cumplimiento, según el Código en el libro octavo, título 54º, 53º, parágrafo 35º, quinto. Eodem 36º, tercero en los institutos en el libro segundo, título séptimo, parágrafo segundo. Para las donaciones superiores a los 500 sueldos de oro se mantiene el requisito de la insinuación, pero su inobservancia no invalidará la donación totalmente, sino por lo que excediese la tasa, según el Código en el libro octavo, título 54º, 53º, parágrafo 36º, tercero, en las institutas en el libro segundo, título séptimo, parágrafo segundo. D. Revocación, sus causas. Dijimos antes que a diferencia de las donaciones mortis causa, las inter vivos eran en principio irrevocables. En ciertos casos excepcionales se admitió que el donante pudiera dejar sin efecto la donación, esto es, revocarla. En la época clásica, las donaciones, exceptuadas de la prohibición de la ley Cincia, eran irrevocables, salvo las realizadas por el patrono liberto, que eran revocables a voluntad de aquel, según la Fragmenta Vaticana en el libro número 272. Las donaciones comprendidas en la prohibición legal podían revocarse mediante los procedimientos antes señalados y siempre que no pudiesen considerarse perfectas. Para la legislación posclásica y justiniana, las donaciones son irrevocables desde el momento en que se hayan realizado con la observancia de los requisitos legales. Sin embargo, aun cuando se tratase de una donación perfecta, se admitirán ciertos casos en que el donante podrá dejarla sin efecto. Revocación por ingratitud. Constancio y Constante, por una constitución del 349, autorizaron a las madres a revocar las donaciones que hubieran dispuesto en favor de sus hijos, si probaran la ingratitud de estos, según el Código en el libro octavo, título 56º, 55º, parágrafo séptimo. Teodosiano y Valentiniano hicieron lo propio respecto de las hechas entre ascendiente y descendiente, según el Código en el libro octavo, título 56º, 55º, parágrafo noveno. Justiniano, mediante una constitución del 530, extendió la posibilidad de revocación
a todas las donaciones, pero estableció taxativamente los casos en que se configuraba la ingratitud. Mandamos en general que permanezcan firmes e inalterables todas las donaciones hechas con arreglo a la ley, si no fuese hallado ingrato para el donante el que recibe la donación, de suerte que profiera contra él injurias atroces o ponga en él sus manos impias o cause con sus insidias grande quebranto que da no ligera alteración a los bienes del testador, o le hubiere suscitado algún peligro para la vida, porque solamente por estas causas, si en un juicio hubieran sido probadas jurisdiccionalmente con pruebas evidentes, permitimos que se revoquen también las donaciones hechas a favor de estos, a fin de que cualquiera no tenga facultad para adquirir bienes ajenos o burlarse de la fragilidad del donador, y a su vez para que el donante no pierda sus propios bienes y sea agobiado con los susodichos males por un ingrato aceptante de la donación, según el Código en el libro octavo, título 56º, 55º, parágrafo 10º. La revocación no podía pedirse por los herederos del donante, en el Código en el libro octavo, título 56º, 55º, parágrafo 10º, y este podía lograrla ejercitando una condictio ex lege, revocación para sobrevenir un hijo, tratándose de donaciones de patrono liberto, revocables en principio según la Fragmenta Vaticana en el libro 272, una constitución de Constantino y Constancio del año 355 estableció la prohibición de revocar tales donaciones, salvo el caso en que habiéndose hecho la donación, no teniendo hijos, el donante, le sobreviniera después uno. Si en alguna ocasión el patrono que no tenía hijos hubiere dado por donación a sus libertos todos sus bienes o algunas partes de su hacienda, y después tuviera hijos, vuelva para quedar al arbitrio y en el dominio del mismo donante todo lo que hubiere donado, según el código en el libro octavo, título 56º, 55º, parágrafo octavo, revocación por inejecución de las cargas. En el caso de las donaciones submodo, es decir, las hechas bajo ciertas cargas impuestas al donatario, la inejecución de estas autoriza al donante a disponer la revocación de la liberalidad, según el código en el libro octavo, título 56º, 55º, parágrafo 10º. Con el desarrollo de los contratos inominados, llegó a aceptarse que al donante pudiese incluso exigir el cumplimiento de esas cargas mediante la actio praescriptis verbis, según el código en el libro octavo, título 54º, 53º, parágrafo 9º. Efectos de la donación. Los efectos de la donación dependen del medio o modo empleado para realizarla. Así, si hubiese sido hecha dando observados los requisitos del acto pertinente, determinará la transferencia de la propiedad del objeto o del crédito al donatario. Si hubiese sido hecha liberando, sus efectos dependerán del medio empleado para ello, remitiéndonos breviatis causa a lo dicho antes sobre el punto. Si hubiese sido hecha promitendo, el donatario dispondrá de la actio ex stipulatu o de la condictio certae pecuniae, según el caso, cuando la obligación se asumió por contrato verbal o literal, y de la condictio ex lege a partir de su concepción como pacto legítimo por Justiniano en el Código en el libro octavo, título 54º, 53º, 35º, parágrafo quinto. El donante responde de su dolo y de su culpa grave según el digesto en el libro 39º, título quinto, parágrafo 18º, tercero. Goza del beneficio de competencia según el digesto en el libro 42º, título primero, parágrafo 19º, primero, y no responde por evicción ni vicios redivitorios, salvo estipulación expresa al respecto, según el digesto en el libro 21º, título primero, parágrafo 61º, en el digesto en el libro 39º, título quinto, parágrafo 18º, tercero. 2. Cuasicontratos. Al trato de las fuentes de las obligaciones nos referimos de manera general de los llamados cuasicontratos, ahora nos ocuparemos en particular de ellos, analizando los que consideramos más importantes. A. Gestión de negocios, generalidades. Originariamente debió ser poco usual que alguien se ocupara de la atención de los negocios de otro, pero con el desenvolvimiento de las relaciones debieron hacerse frecuentes las ausencias que hicieran conveniente o necesaria la intervención de otro para salvaguardar los intereses del ausente o de los herederos. El antiguo derecho civil no concedía
remedio para el caso, por cuya razón el administrado carecía incluso de la posibilidad de exigir al gestor que le rindiese cuentas y a su vez éste no disponía de acción alguna para obtener el reembolso de los gastos que hubiese debido hacer en la gestión de los negocios ajenos. El problema fue atendido por el pretor, quien habría concedido primero una actio in factum de carácter penal en favor del administrado y después una acción contraria al gestor. Inicialmente estas acciones habrían proseguido en el caso de la administración de todo el patrimonio ajeno, que habría sido la hipótesis más común, pero luego habrían sido ejercitables cuando el gestor se hubiera ocupado de la obtención de un solo negocio de otro. La utilidad del remedio pretoriano, evidente por otra parte, es destacada por Ulpiano en el Digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo primero. Este dicto es necesario porque redunda en gran utilidad de los ausentes, a fin de que indefensos no sufran la posesión de sus bienes o la acción de la pena en que se haya incurrido o con injusticia su propia casa. Conceptos y requisitos. Hay gestión de negocios, negotiorum gestio, cuando una persona gestor administra uno o varios negocios de otra. Dominus negoti, dueño del negocio sin que medie consentimiento de ésta. La negotiorum gestio supone entonces varios requisitos. Uno, en primer lugar, es menester un elemento de hecho consistente en la realización por parte del gestor de un acto o de una serie de actos que pueden tener contenido variado, ya que pueden ser materiales, como la reparación de una casa, o jurídicos, como la celebración de un contrato. En segundo término, es necesario que el gestor obre espontáneamente y sin saberlo el dominus, pues de lo contrario habría mandato. Si yo hubiera consentido que alguien sea fiador por mí o de algún modo intervenga, me obligo por la acción de mandato, según el digesto en el libro 17, título primero, parágrafo sexto, segundo. No interesa que el gestor crea que ha recibido mandato, pues basta que el dueño del negocio ignore la gestión de aquel. Igualmente, si administré los negocios habiendo creído que por ti se me mandó, también en este caso nace la acción de gestión de negocios, no habiendo lugar a la acción del mandato. Y lo mismo es también si por ti yo hubiere afianzado creyendo que me lo habías mandado, según el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo quinto al principio. La gestión de negocios puede coexistir con el mandato. Cuando alguien manda a otro que administre los negocios de un tercero, como surge en el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo tercero, décimo primero, en cuyo caso el gestor dispone de la acción del mandato contra quien le ordenó y la de la gestión de negocios contra el tercero. Preguntase Marcelo en el libro segundo de su digesto si, habiéndome yo propuesto administrar los negocios de Ticio, tú me hubieras mandado que la administrara, podré usar de una y otra acción, y opino que una y otra tienen lugar, según escribe el mismo Marcelo. Si para administrar los negocios hubiera yo recibido fiador, porque también en este caso dice que hay acción contra uno y otro. Es posible incluso que el gestor actúe contra la voluntad del dueño del negocio, pero en tal caso carece de acción para hacerse indemnizar por los gastos posteriores a la prohibición, según lo resolviera Justiniano mediante una constitución del 530 que terminó con las discrepancias de los jurisconsultos sobre el punto. Código libro segundo, título 19, parágrafo 24, véase en el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo octavo, tercero en el digesto en el libro 17, título primero, parágrafo segundo. En tercer lugar, es necesario lo que el gestor obre en interés del dominus, según el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo sexto, al principio y primero, ya que si tiene en miras el interés propio no puede obligarlo más que en la medida en que hubiera resultado enriquecido, según el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo sexto, tercero. No procedería en interés ajeno quien gestione el propio negocio, aun creyéndolo ajeno, según el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo sexto, cuarto. En cuarto término, es menester que haya en el gestor la intención de crear una relación obligatoria, pues carece de acción si obra animus donandi, según el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo cuarto, o por cumplir un deber de familias. Respondí que Ticio, si por razón de cariño dio alimento a la hija de su hermana, no tenía con tal motivo acción contra ella, según el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo 27, primero. Por último, la gestión debe ser útil al dominus, lo que significa que debe haber sido necesaria
aunque el resultado final no haya sido en definitiva el esperado, como ocurre cuando alguien se ocupa de la reparación de una casa o de la curación de un esclavo ajeno, aunque pese a ello y siempre que no medie culpa del gestor, la casa se derrumbe o el esclavo muera. Mas el que reclamó por la gestión de negocios se servirá de esta acción, no solo si tuvo efecto el negocio de que fue gestor, sino que basta que haya gestionado útilmente aunque no haya tenido efecto el negocio. Y por lo tanto, si reparó una casa o curó a un esclavo enfermo, aunque se haya quemado la casa o el esclavo se haya muerto, podrá ejercitar la acción de gestión de negocios, y esto mismo lo aprueba también la Beón. Pero como refiere Celso, dice Próculo en sus notas aquel que no siempre daba a darse. ¿Qué se dirá, pues, si reparo aquella casa que su dueño hubiese abandonado por no tener para su coste o que no consideró necesaria para sí? Dice que, según al parecer del avión, grabó al dueño, pues a cualquiera es lícito abandonar una casa aún por razón de daño inminente. Pero Celso ridiculiza discretamente este parecer porque dice tiene la acción de gestión de negocios el que administró útilmente los negocios, mas no administra útilmente los negocios el que emprende una cosa no necesaria o que ha de ser gravosa al padre de familia. Conforme a esto es también lo que escribe Juliano, que el que reparó la casa o curó el esclavo enfermo tiene la acción de gestión de negocios si esto lo hiciera útilmente, aunque no se haya seguido resultado. Yo pregunto, ¿y qué? Si creyó que obraba útilmente, pero no convenía al padre de familia. Digo que aquel no ha de tener la acción de gestión de negocios, porque para que no atendamos al resultado debe hacerse comenzado útilmente, según el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo 11. A similares razones responde el pasaje contenido en el libro tercero, título quinto, parágrafo 27 al principio. De dos hermanos, uno ciertamente mayor de edad, pero menor el otro, como tuviesen en común predios rústicos, el hermano mayor había construido grandes edificios en la heredad común de que tenía las habitaciones paternas, y al dividir la misma heredad con su hermano, reclamaba para sí de su hermano menor, llegando ya a la edad legal los gastos como habiéndose mejorado por el finca. Herenia Modestino respondió que éste, de quien se trata, no tiene acción por los gastos hechos sin necesidad alguna, sino por causa de recreo. Efectos. De la gestión de negocios ajenos surgen obligaciones de manera parecida a lo que ocurre en el mandato. A. Obligaciones del gestor. El gestor debe ante todo, y aunque el dominus haya muerto, ejecutar y concluir la gestión que hubiese encarado, según el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo sexto, 12º, eodem, 21º. Está obligado además a rendir cuentas en el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo segundo, en las institutas en el libro tercero, título 27, parágrafo primero, y restituir todo lo que hubiese recibido para el dominus con sus frutos e intereses. En la ejecución de sus obligaciones, el gestor responde por su dolo o culpa grave y leve, juzgada in abstracto según el digesto en el libro quinto, título 17, parágrafo 23, en el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo 13, eodem 21, tercero en las institutas en el libro tercero, título 27, parágrafo primero, aunque lo hace incluso por el caso fortuito, cuando encara operaciones riesgosas como el dominus, no tenía la costumbre de realizar, según el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo 11. Si fuesen varios los gestores, no responden solidariamente según se dice en el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo 26. Para exigir el cumplimiento de estas obligaciones del gestor, el dueño del negocio dispone de la acción directa de la gestión de negocios, actio negotiorum gestorum directa. B. Obligaciones del dueño del negocio. Por su parte, el dueño del negocio debe reembolsar al gestor el importe de los gastos que hubiese realizado en la gestión, según el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo 10, eodem segundo y sexto, y liberarlo de las obligaciones que por tal causa hubiere contraído, según el digesto en el libro tercero, título quinto, parágrafo segundo. Obligaciones sancionadas por la acción contraria de la gestión de negocios, actio negotiorum gestorum contraria, ejercitable por el pastor. B. Actio funeraria. Quien realizaba los gastos necesarios para dar sepultura a un difunto si hubiera procedido con intención de gestionar un negocio ajeno.
no movido por razones de piedad, según el digesto en el libro 11º, título 7º, parágrafo 14º, séptimo, y sin que mediara mandato en el digesto en el libro 17º, título 7º, parágrafo 14º, 15º. Puede ejercitar una acción creada por el pretor, la actio funeraria, para obtener el reintegro del importe de los gastos realizados al efecto. La acción era similar a la de la gestión de negocios, pero procedía aunque el gestor hubiese actuado contra la voluntad del obligado a inhumar. En el digesto en el libro 11º, título 7º, parágrafo 14º, 13º, debía ejercitarse contra quien hubiese sido encargado de tal tarea por el testador y en su defecto contra el heredero testamentario o legítimo. En el digesto en el libro 11º, título 7º, parágrafo 12º, cuarto. Paulo en el libro 1º, título 21º, parágrafo 10º. Cabe señalar finalmente que el titular de la actio funeraria gozaba de un privilegio sobre los bienes de la herencia respecto de todos los demás créditos. Los gastos del entierro se deducen siempre de la herencia, los cuales también suelen ser preferentes a todos los créditos cuando los bienes no basten para pagar, según el digesto en el libro 11º, título 7º, parágrafo 45º, véase en el digesto en el libro de 11º, título 7º, parágrafo 46º, segundo digesto, libro 42º, título 5º, parágrafo 17º al principio. C. Tutela y curatela. Como se viera al ocuparse de estas instituciones en el primer curso de esta materia, cuando se trataba de un infans minor, el tutor no se limitaba a completar su incapacidad concediéndole su auctoritas, como ocurría con el infans mayor, sino que actuaba mediante la gestio, es decir, que administraba los negocios del impuber o pupilo como si fueran propios, convirtiéndose así el mismo y no el representado en propietario, acreedor o deudor. Lo mismo ocurría en el caso de la curatela del demente, cura furiosi. Aunque entre tutor o curador y pupilo o demente respectivamente no había contrato, el tutor y curador eran gestores de los negocios del pupilo o demente, con los consiguientes derechos y obligaciones. Así, las obligaciones del tutor serán sancionadas mediante la actio tutelae directa, acción directa de la tutela, y las del pupilo mediante la actio tutelae contraria, acción contraria de la tutela. Las del curador mediante actio negotiorum gestorum directa, acción directa de la gestión de los negocios, y las del demente mediante la actio negotiorum gestorum contraria, acción contraria de la gestión de negocios, que en la compilación justiniana, según el digesto en el libro 26º, título 8º, parágrafo 11º, rúbrica en el digesto en el libro 27º, título 3º, son reemplazadas por una acción especial denominada curationis iudicium, juicio de curaduria, o utilis actio curationis, causa, acción útil por causa de curaduria, de comunidad incidental. Cuando varias personas resultan copropietarias de una o más cosas sin que medie contrato en tal sentido, es decir, cuando se encuentran en un estado de comunidad incidental, comunio incidens, surgen entre ellas obligaciones que se consideran nacidas quasi ex contractu. Del mismo modo, si una cosa fuere común a varios sin haber entre ellos sociedad, como porque se les hubiese legado o donado conjuntamente y uno de ellos esté por lo tanto obligado al otro por la acción para dividir lo común porque solo él hubiere percibido los frutos de aquella cosa o porque únicamente su socio hubiere hecho en ella impensas necesarias, no se entiende obligado propiamente por un contrato, pues nada contrataron entre sí, pero como no está obligado por un delito, se reputa que está obligado como un contrario, como por un contrato, según las institutas en el libro 3º, título 27º, parágrafo 3º. El mismo derecho rige respecto de aquel que por estas causas haya obligado a su coheredero por la acción de división de herencia, según las institutas en el libro 3º, título 27º, parágrafo 4º. En el estado de comunidad incidental se da una situación similar a la de la sociedad, resultando las mismas obligaciones para todos los comuneros. Una de ellas resulta del estado de indivisión y se da necesariamente, las otras pueden o no darse. La obligación que existe necesariamente es la de dividir la cosa común cuando cualquiera de los copropietarios lo pida,
por entender que el estado de inhibición no puede mantenerse indefinidamente, pues es causa de discordia, según el código en el libro tercero, título 37, parágrafo quinto. En el digesto en el libro 31, título 77, parágrafo 20. Sin embargo, las partes podían acordar el mantenimiento de la inhibición durante un tiempo determinado, según el digesto en el libro décimo, título tercero, parágrafo 14, tercero y tercero de octavo al principio. La partición podía lograrse de manera amistosa extrajudicialmente, según el código en el libro tercero, título 37, parágrafo cuarto, o en virtud de sentencia judicial dictada en el correspondiente juicio divisorio. A este efecto debía echarse mano a la actio comuni dividundo, acción de división de cosas comunes, o a la actio familiae erciscundae, acción de división de herencia, cuando la comunidad provenía de una herencia, o a la actio finium regundorum, acción de fijación de límites o de deslinde, cuando la indivisión provenía de la confusión de límites. Entre las obligaciones que podían surgir accidentalmente de la comunidad incidental, cabe mencionar ante todo la obligación de rendir cuentas que pesa sobre quien se ha encargado de su administración, quien debe entregar a los demás las partes de los frutos que le corresponden y tiene derecho a requerirles la contribución pertinente por los gastos necesarios y útiles, según el digesto en el libro décimo, título tercero, parágrafo cuarto, tercero. Responde por los daños que hubiesen causado por su dolo o culpa, pero esta es apreciada in concreto, es decir, teniendo en cuenta cómo procede en la atención de sus propios negocios, según el digesto en el libro décimo, título segundo, parágrafo 25, décimo séptimo. Todas estas obligaciones eran materia de las ya mencionadas acciones divisorias. Enriquecimiento sin causa. Concepto y requisitos. Otro caso de responsabilidad cuasi contractual está dado por el llamado enriquecimiento sin causa. Se entiende por tal un incremento patrimonial fundado en una causa no reconocida por el derecho que determina una consiguiente disminución en el patrimonio de otro. Supone en consecuencia un enriquecimiento, es decir, un incremento patrimonial determinante, a su vez, de un empobrecimiento o disminución patrimonial de otra persona. En segundo término, es menester que ello haya ocurrido sin asentimiento del empobrecido. Finalmente, es necesario que no exista una causa que justifique tal enriquecimiento de uno a expensas de otro. Efecto. Aunque desde antiguo los romanos habrían aceptado el principio de que nadie debe enriquecerse gratuitamente a costa de otro, como se expresa en el digesto en el libro 50, título 17, parágrafo número 206, en pasaje seguramente interpolado, no dispusieron de un medio general para corregir tal situación. Paulatinamente fue la jurisprudencia reconociendo remedios específicos para ello, echando mano a distintas condiciones según las circunstancias que se presentasen, pero no llegaron a cubrir de manera total los casos de enriquecimiento injusto. Véase en el digesto en el libro decimosegundo, título sexto, parágrafo 33. En el derecho de Justiniano cabe mencionar las siguientes condiciones relativas al enriquecimiento sin causa. A. Condictio causa data causa non secuta. De ella ya nos ocupamos al tratar de los contratos innominados, por lo que nos remitimos a lo entonces dicho. Solo creemos necesario agregar también fue aplicable a otros casos en que no había prestación esperada de quien recibía, sino cualquier otra cosa futura en cuya virtud algo se había dado, como ocurría en el caso de la dote constituida en vista de un matrimonio luego no celebrado, según el digesto en el libro decimosegundo, título cuarto, parágrafo sexto, décimo, o de los legados cumplidos en virtud de un testamento, que después es anulado en el digesto en el libro decimosegundo, título cuarto, parágrafo segundo. B. Condictio ob turpem causam. La condictio ob turpem causam, condición por causa torpe, servía para obtener la restitución de una prestación cumplida en virtud de una causa deshonrosa solo para quien la recibió. Por ejemplo, te di para que no cometas un sacrilegio o un hurto, o para que no mates a un hombre, en cuyo caso, escribe Juliano, que si yo te hubiere dado para que no mates a un hombre, puede intentarse la condición.
según el digesto en el libro 12º, título quinto, parágrafo segundo al principio. Igualmente, si yo te hubiera dado para que me devuelvas una cosa depositada en tu poder, o para que me devolviese un instrumento, según el digesto en el libro 12º, título quinto, parágrafo segundo primero. Mas cuando hay torpeza solo por parte del que recibe, dice Celso que puede repetirse. Por ejemplo, si yo te hubiere dado para que no me hagas una injuria, según el digesto en el libro 12º, título quinto, parágrafo cuarto, segundo. La condición no podía intentarse cuando había torpeza tanto en el que había entregado como en el que había recibido.